porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yara Ñe. Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro programa de todos los días, nuestro curso bíblico en que nosotros reflexionamos sobre la palabra de Dios. Estamos reflexionando principalmente sobre el capítulo 25. Ya estamos comenzando. Entonces, en vez de Catuve Yajaina, estamos entrando en este capítulo y estamos viendo los versículos. Aquí estamos viendo lo que va desde el 10, desde el 10 hasta el 22. Vamos a mirar un poco del 10 al 22, que es justamente la construcción del arca. Entonces, ¿en qué consiste esto del arca de la alianza que tenemos y que el pueblo iba llevando y cómo se construye? ¿En qué consiste el arca? Dice, harás un arca de madera de acacia que deberá tener 125 centímetros de largo por 75 de ancho y 75 de alto. La recubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y pondrás alrededor de ella, en la parte de arriba, una moldura de oro. También le harás 4 argollas de oro fundido, y se las colocarás en los 4 extremos inferiores, 2 de un lado y 2 del otro. Asimismo, harás unas andas de madera de acacia. Las revestirás de oro y las harás pasar por las argollas que están a los costados del arca para poder transportarla. Las andas estarán fijas en las argollas y no serán quitadas. En el arca pondrás el testimonio que yo te daré. También harás una tapa de oro puro de 125 centímetros de largo por 75 de ancho. Y en sus 2 extremos forjarás a martillo 2 querubines de oro macizo. El primer querubín estará en un extremo y el segundo en el otro. Y los harás de tal manera que formen una sola pieza con la tapa. Ellos tendrán las alas extendidas hacia arriba y cubrirán con ella la tapa y estarán uno frente a otro con sus rostros vueltos hacia ella. Después colocarás la tapa sobre la parte superior del arca y en ella pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo y desde allí, desde el espacio que está en medio de los 2 querubines, yo te comunicaré mis órdenes para que se las transmitas a los israelitas. Bueno, ve a la Yarecoa entonces de la descripción del arca, cómo tiene que ser el arca. Veamos todos estos elementos. Va a ir la Yerueña de que sea de esta manera. ¿Cuál es el sentido, verdad, entonces, de esta construcción? En primer lugar, hay un plural aquí, ¿verdad? Ustedes harán, dice en el versículo 10. Harán. Mientras que el resto de las instrucciones siempre será en singular. Harás. El primero significa que la construcción del arca es concebida como una tarea de todo el pueblo. Peyapota, da el andentere yapota, sino que peyapota, entero betea. Todos estamos entonces llamados y todos estamos sobre todo comprometidos, ¿verdad? A hacer el arca. Entonces es la comunidad, aquí ya estamos insistiendo de nuevo en el aspecto comunitario.
es el pueblo. El resto de las instrucciones que son dirigidas a Moisés, sin embargo, solo le dirá, harás, tú harás. Aquí, sin embargo, para el arca, ustedes harán. Una segunda observación general que vamos a encontrar también, que encontramos aquí en esta descripción, es que en este versículo 5 se introduce el codo, eb, ¿verdad? Que en hebreo se dice amá, amá, como unidad de medida que será utilizada de forma todos los elementos, tanto en la descripción como en la efectiva construcción de cada uno de ellos. También esto es muy bueno, tenerlo en consideración. Entonces, esta segunda observación general dice para todos los elementos, tanto en la descripción como en la efectiva construcción de cada uno de ellos. El arca será el lugar donde se colocarán las tablas de piedra con la ley. Primer elemento, entonces porque en el arca es donde nosotros vamos a guardar las tablas de piedra con la ley. Moisés o recibida en el Sinaí de parte de Dios. Ahora te habla de las varas laterales colocadas en las argollas. Es justamente, ¿verdad?, en las argollas que está al costado, dos vara y pucupona, es justamente para poder transportar, es un de lomo área. Entonces es uno aquí, otro allá, ¿verdad? Entonces, para poder transportar el arca, sin necesidad de tocarla, pues la santidad atribuida a este objeto será que colocarlo, ahí está bien, será que colocarlo hace algo diferente, ¿verdad? Todo esto. Y bueno, vamos a ver, justamente, cuando nosotros miramos y decimos que la santidad a este objeto era tan grande, ¿verdad? O sea, el arca tan grande, lleva la presencia de Dios. El solo hecho de tocarlo provoca la muerte. El solo hecho de tocarlo. Como nos narra en 2 Samuel 6, 6, 7. 2 Samuel 6, 6, 7. Entonces, que justamente ellos tocan, ¿verdad?, lo que están llevando. Pero así también, en ese tocar, nosotros sabemos que después sucede el problema, ¿verdad? 6, 6, 7 nos dice lo siguiente. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uzá extendió su mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, o sea, porque los bueyes habían resbalado. Hay que ver. Entonces, el arca, entonces, extendió sus brazos, en sus manos, lo sostuvo, porque los bueyes habían resbalado. Entonces, la ira del Señor se encendió contra Uzá y Dios lo hirió al mismo hombre que Uzá había hecho, ¿verdad?, contra Uzá. Y Dios mismo, entonces, por este error, reacciona. Bueno, vamos a seguir reflexionando un poquitito más sobre esto de lo que significa el arca y sus consecuencias. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL.
En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañé te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Estamos volviendo con más Ñande Yarañé. Estamos hablando sobre el arca, es decir, cómo Dios le pide, ¿verdad?, a Moisés que sea construida esta arca. Y ahora estamos viendo entonces para qué servía esta arca. Dice que en primer lugar era el lugar donde se tenían que colocar las tablas de piedra con la ley. Primer elemento, ¿verdad?, que Moisés había recibido, las leyes, los 10 mandamientos. Luego también dice que tenían que poner las varas, ¿se acuerdan?, en las argollas, que tenían que permitir el hecho de transportarlo sin necesidad de tocarla. Aquí también tenemos que tener en cuenta. Nicatuilare poco inandepe el arca. Pero la argolla inandela y catuare poco es solamente la vara con el cual tenés que agarrar. Upebe y gato. La santidad entonces a este objeto era tanta que solo tocarlo significaba ya la muerte. Apealanguete teñan de ya leegina curia lleva. Lo que pasa en el libro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 6, ¿verdad? Del 6 al 7 nos había narrado esto. El hecho de que dice que los bueyes se movieron, eran transportados a Metete, entonces el arca de aquí para allá, tambalea, entonces oye poco, oye, pues eso yo cojan una para que no se caiga el arca. Pero ahí mismo quedó fulminantemente, ¿verdad? Entonces muerto. Bueno, ¿todo esto qué significa? Esto significa justamente ciertos elementos para contarte y decirte que es tan santo que esto no puede ser tocado, nadie. No estamos preparados para eso, la santidad. Ahora hay otro elemento que llama también la atención y es la mención de los 2 querubines, ¿verdad? Querubín, boilla eña de hebreo, querubín. ¿Y qué es esto del querubín? Es una cultura iconoclasta. No se espera encontrar 2 figuras de origen persa, ¿verdad?, híbridas, que serían de fácil asimilación a divinidades propias o ajenas, ubicadas en el centro mismo del lugar de culto. ¿Cómo evitar no infringir el segundo mandamiento que ordena no hacer imágenes de nada? Bueno, aquí ya comenzamos a entrar entonces en algunos problemitas, ¿verdad? Cuando nosotros en el capítulo 20, en el mandamiento, justamente Dios nos decía que no podemos hacer imágenes de nada. Y justamente aquí tenemos la imagen de un querubín, Babicopea, capítulo 20, versículo 2. Yo soy el Señor tu Dios que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí.
no te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba, en el cielo, o abajo, en la tierra, o debajo de la tierra, en las aguas. Entonces uno puede decir, ¿cómo voy a hacer, verdad? El querubín, va a picopea. Aquí entonces ya entramos en una contradicción, o ya cablea lento, con la ya potas, ella peña entender, ¿verdad? Sin embargo, esta situación no parece haber turbado el pensamiento de entonces. Es decir, que en realidad no es eso lo que es la preocupación del autor sagrado. El autor sagrado en realidad te estaba hablando de no tener otros dioses. Vea la preocupación, otros dioses. No es la imagen de por sí, ¿verdad? Ahora, cuando te dicen el mandamiento no te harás imágenes de bueno, pero te está diciendo imágenes de quién en realidad. Imágenes de Dios, imágenes de Dios. O sea, de esos otros dioses que vos tenés. Eso es lo que vos no podés hacer. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, porque si no, vamos a encontrar al 2x3, nos vamos a encontrar en una contradicción. La Biblia que se contradice entonces de todo lo que te dijo antes, después está haciendo otra cosa, ¿verdad? Y no, hay que entenderlo bien, por eso hay que hacer una buena exégesis. No hay que leer así literalmente nomás como está. Esa palabrita, no, porque aquí dice no va a hacer imagen. Ande ya repitamos, bebé, ayer. Entonces como si fuese que ese ya sea, no sé, el mandamiento número 1 de todo. No, el mandamiento número 1 es verdaderamente que detrás de esto vos tengas otros dioses, que te separe de Dios, que no te lleve hacia Dios, que te corte esa relación con Dios, Yahvé. Entonces yo me estoy haciendo otro Dios diferente al Dios verdadero. Y bueno, entonces, ahora, su conformación híbrida le daba el aspecto de aquello que rompía, ¿verdad? Decíamos, con las leyes naturales y que solo Dios podía efectuar. Se discute si la tapa, ahora vamos a la tapa un poco de esta arca, caporet, entonces quiere decir la tapa, el caporet, con los querubines que cubrían el arca, ¿es parte del arca o es un objeto separado? ¿Verdad? Bueno, ahí entonces, esto es dentro del arca, su tapa es fuera, es separado, tiene que estar y yo lo tapo nada más, o forma parte del arca. Entonces hay algunos a favor de esta idea, el hecho de que Dios hablará desde el centro, desde el preciso lugar entre los habitantes. Esto lo hace un objeto con valor propio y un objeto santo en sí mismo. Porque Dios entonces, el arca es el elemento central desde donde Dios se está manifestando. Y por eso nos está diciendo, desde este lugar es donde Dios va a hablar. Entonces es importante tereína, de por sí tiene un valor propio. Bueno, esto hace también del objeto, además de este valor propio y un objeto santo en sí mismo, en que la descripción que hace del arca supone la necesidad de una tapa, pues el solo hecho de ver su interior produciría la muerte. Por eso entonces ellos se preguntan, bueno, a ver, la tapa que yo pongo ahí sobre el arca es porque hace parte de el arca en sí misma, el caporet, o será que esa tapa que se pone ahí es simplemente como otro elemento, ¿verdad?, posterior, que uno lo pone porque yo no puedo estar mirando lo que hay adentro en el arca. Porque si yo miro, porque este es algo tan santo, algo tan grande, que yo no puedo ni mirar. Esa es la teología, y sobre todo la teología del deuteronomista. Entonces por eso necesito poner una tapa. Entonces son cuestionamientos, son preguntas. Esto lo hace un objeto con valor propio y un objeto en sí mismo santo. Pero la descripción que se hace del arca supone la necesidad de una tapa, pues el solo hecho de ver su interior produciría la muerte, como en el caso de 1 Samuel 6, ¿verdad? 19, el hecho de tocarlo, de verlo, donde murieron miles por esta razón. Por consiguiente, la tapa es parte integrante, hace parte del arca. Diga tu de la erecolan de arca, erecolan la tapa, la peicaporet, ¿verdad? Porque justamente eso hace
de que no exista esta posibilidad de que el otro se muera por el solo hecho de ver. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Estamos volviendo con Ñande Yarañe. Y ahora, queridos amigos, estamos reflexionando sobre el arca y estábamos hablando un poco sobre esta cuestión de la tapa, ¿verdad?, del arca. ¿Sí pertenece, es parte del arca o no es parte del arca? Y decíamos que es esencial. ¿Por qué? Porque dice que el hecho simplemente también de ver el contenido, lo que hay dentro del arca, si no tenía tapa, dice que también uno se moría. Tan santo, entonces tenían que ponerle la tapa, pero entonces eso ya llega a ser parte intrínseca ya, o sea, elemento fundamental de esta arca. Tenía que tener tapa, porque si no, iba a ser siempre un objeto que producía la muerte. La tapa es parte integrante entonces del arca. Por otra parte, existe un profundo simbolismo en el hecho de que la nueva relación entre Dios y su pueblo se base en que éste habla desde el lugar donde se presenta el instrumento de la justicia. Dios y su pueblo. Una nueva relación entre Dios y su pueblo. Eso tenemos que saber. Luego, el lugar donde se presenta el instrumento de la justicia. Este es el lugar donde se presenta el elemento de la justicia. Dios.
Ya no se expresa principalmente a través de fenómenos naturales que están bajo su exclusiva órbita, sino a través de un lugar construido por manos humanas que contiene el texto que regula la justicia de la vida cotidiana. Entonces, aquí estamos uniendo los dos elementos. Por una parte, el templo, de la cuestión del templo. Maraveñan de Yara hoy potá, entonces a Yerure, ella poquen hacer la Sherogana. El templo necesita, bueno, es para reunirnos, es donde Dios me va a hablar. Pero ahora damos un segundo pasito. En el templo, ¿qué tenemos? En el templo tenemos el arca. El arca es algo santo, enorme. ¿Pero por qué? Porque justamente aquí tenemos los elementos que regulan la vida del hombre, la vida religiosa, pero atención que ya hemos explicado también varias veces lo que significa el religarse, ligarse, unirse, lo que significa entonces la religión. La religión, entonces vos estás en comunión, primero a través del templo con tu comunidad, en segundo lugar, allí en ese lugar ustedes, nosotros como comunidad, escuchamos algo muy importante que está, ¿verdad?, guardada en el arca, porque el arca está simbolizando ¿qué cosa? El texto que regula la justicia de la vida humana. Entonces, dentro del templo, te va a hablar de la justicia de la vida cotidiana. Pero esto era muy importante porque la comunidad se reúne justamente para evaluarse sobre este texto que regula la justicia en la vida humana. Entonces, hay mucha razón cuando en las homilías la gente te bajó la caña. No es que te bajó la caña el obispo, el país o lo que sea, sino que el templo es el lugar donde verdaderamente uno comienza a evaluar su caminar dentro de la comunidad. Uno comienza a evaluar, porque la vida cristiana, o mejor dicho, la vida, ¿verdad?, judía también aquí en este caso, la vida comprometida en relación con Dios, siempre nos tiene que llevar a un compromiso. Vean con dere Japón a aprender en duajina, pues entonces dere yure en dumba indebeñan de yara. Y aquí venimos todito, aquí viene desde el más alto hasta el barrendero, hasta el último, habeu de todito, ya vaidana. Por eso estábamos diciendo la importancia del templo, Jomindo Joseya, Ambarelando José, y justamente en José por esta razón, porque aquí, entonces, a través de un lugar construido por manos humanas, que contiene el texto que regula la justicia en la vida cotidiana. Naña hendusei, naña hendusei. Siempre veces hendú algunos de imagios la dejó la tupa o pesila pa igoñe ende de política o la pa igoñe ende no sé de cuestiones sociales. No te habla de Dios, no te habla de Dios. No te habla de Dios, pico. Él lee en capítulo 20. Ya sabes, si no te habla de Dios. En una va de Yara. Lee capítulo 20. Capítulo 20. Lee todito de nuevo el capítulo 20. Yo soy el Señor tu Dios que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo o debajo en la tierra o debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas. Soy un Dios celoso que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Tengo misericordia a lo largo de 1000 generaciones y me aman y cumplen mis mandamientos. No pronunciarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque Él no dejará sin castigo a los que lo pronuncien en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas. Pero el séptimo día de descanso, de honor del Señor tu Dios, en Él no harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava. Aquí, por ejemplo, es hablar de la cuestión también social, ¿verdad? De la explotación en el trabajo. Anda a hablar de Dios, nada, penguina. Cuando la ñanda ya era. Estas cosas son las indicaciones de Dios.
O sea, porque habla de política, o porque habla de lo social, o porque habla de no sé cosas. Porque no ñe de Dios. Nada, te hago las y se la ñe de Dios. A Dios se le encuentran estas cosas. A Pepe entonces ñande, Pepe la paina, Pepe la pa. Y entonces viste cómo nosotros queremos desvirtuar nuestra propia conciencia. Y entonces es más fácil. Te podés ir a una secta, te podés ir no sé a dónde. Ahí te permite todo. No, ahí se habla de Dios. Ahí te habla, y Dios que es amor, y Dios que te ama, y Dios que... Sí, no hay ningún problema. Dios me re que te ama. Pero así, quien te ama también te aporrea. La eche por tabaino, antes ella por poner. El asunto es que nosotros somos como eso, mitad la llave ahí, lleva mitad la llave ahí. Entonces que vos le decís las cosas a Pepe a tu la usa bucaya, a tu la ñemo yo a ella. Doy potay eres yo, Pepe. Después te dice bien, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, anilane pocanete, no darás falso testimonio, no desearás la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Entonces, anila ya de vete y que no estamos hablando de Dios. Eso es hablar de Dios. Es un compromiso, ¿verdad? Hacia los demás, hacia nuestros hermanos y sobre todo hacia la comunidad. Bueno, volvemos enseguida con más ñande charañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe.
estamos compartiendo con estos jóvenes, sobre todo en este llamado vocacional. Recién escuchábamos un lindo testimonio, ¿verdad?, de la hermana Pamela, que viene desde Cacupé. Dice, imagínense, es una linda experiencia lo que escuchamos. Ahora también queremos escucharle a la hermana Emilia. Es un bebo mío, hermana. De Ciudad del Este, Hina. Sí, Ya llegó a la guaranina. Bueno, porque antes medio portugués lento guarañina, ¿eh? Bueno. Más o menos. Más o menos. Ya estás recuperando, ¿verdad? Sí. Tu guaraní. Recupera patajina, pero... Bueno, y vos, hermanita, ¿cómo fue la cuestión? ¿Cómo es que esto Dios te ha tocado y te ha llamado y sobre todo este deseo de trabajar? Anawin, es verdad, un proyecto que ustedes tienen, que en hebreo justamente Aná quiere decir pobre. Anawin, plural, los pobres. ¿eh? Sí. ¿Cómo y es justamente fueron los anawines que a mí me atrajo, ¿verdad? Que el pobre, justamente fue el pobre que me atrajo hacia la comunidad, ¿verdad? Entonces, yo ya hace mucho tiempo caminaba en la iglesia, dentro de un ámbito espiritual, siempre estuve con mi familia, ¿verdad? Siempre nací en un seno familiar que era muy católico, ¿verdad? Entonces me inculcaban mucho de ir a la iglesia. Mi abuela justamente me inculcaba mucho de participar a la misa. ¿Y vos qué le hacía caso a tu abuela? Y le hacía caso porque yo le tenía que llevar a ¿Cuántos ella? hermanos son ustedes, Emilia? Somos 4 hermanos. ¿Por ¿Y vos qué sos? Sí, ¿Mayor, menor, yo soy el la medio? del medio. La del medio. La del medio. ¿Y qué son los otros? ¿Varones, mujeres? Son 2 varones. Después vos. Después yo. La tercera. Yo soy la segunda. La segunda. En realidad. Un varón, después vos. Después yo, después un varón, después una mujer. Mira vos, todito bien Sí. escalonado. Entonces, yo ya crecí así con mi abuela, entonces ella siempre me inculcó de ir a la iglesia, ¿verdad? Y en realidad nosotros éramos una familia que ayudaba mucho a las personas carenciadas, ya porque vivíamos en un barrio bien humilde dentro de Ciudad del Este, en el barrio Don Bosco. Y allá cerca ¿Qué de kilómetro nuestra quedó? casa, Barrio Don Bosco. kilómetro 7. Kilómetro 7. Ahí Sí. viene Barrio Don Bosco también. Sí, barrio Don Bosco. Mira, pues, yo pensé 16 nomás que Don Bosco. No, ya. también ahí es Don Bosco. Y justamente cerca de nuestra casa se abrió un hospital que vinieron los chinos a fundar este hospital, pero iban muchas personas de otros lugares, porque ya. eran para madres gestantes. Ya. Entonces nosotros acogíamos a nuestra casa a personas que no tenían abrigo ni una casa, que venían de lejos y sin conocer, ¿verdad? Y eso me entusiasmaba mucho, que mi abuela hacía eso, ¿verdad? Y nosotros teníamos mucho esa confianza de poder ayudar al otro. A partir de ahí, eso me motivaba mucho de poder ayudar también a las personas que necesitaban. Claro. Y luego todo mi caminar fue eso, ¿verdad? Yo me iba en hogares de ancianos, hogar de niños, para visitar a las personas que necesitaban y llevar alguna cosa para ellos, lo poquito que yo tenía, pero para ayudar. Entonces yo hacía por mi voluntad así. Y toda mi caminata con Dios fue así. Entonces en ese proceso, luego mi parroquia que yo pertenecía era de los capuchinos, entonces ya era franciscana, ¿verdad? O sea, franciscana capuchina, ¿verdad? Entonces caminaba yo junto con ellos y tenía un acompañamiento vocacional, pero como era masculina, entonces yo tenía que buscar una rama femenina. Y yo buscaba una rama que sea justamente, que sea así femenina, pero que sea franciscana. Claro. Y en ese tiempo no era mucho la divulgación así de que yo tenía, así de comunidades, pero yo buscaba en internet comunidades. Y me fui, visité varias comunidades justamente religiosas, 7 comunidades religiosas. A ver, vamos a ver un poco cuáles son las 7 por donde pasaste. ¿Qué para mí? A ver, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. A ver, ¿cuáles son? Arca de María. Arca de María, nunca escuché. Después. Sí. IVE. IVE, ¿qué parece? IVE, Instituto de Vida. Verbo Encarnado. Verbo Encarnado, ese conozco, Argentina. Después sí, otro. De Argentina. Después Verbo y Víctima. Ese no conozco. Después Las Hermanas del Espíritu Santo. Ese sí conozco. Ese está en San Lorenzo también. Después otro, sí le conozco. Después de Las Hermanas Faustinas. Faustina, ese no le conozco. Ese son de la Misericordia. De la Misericordia. Polonia. Ya, después. Sí. Después están las Hermanas Clarisas. Sí, también le conozco, famosa. ¿Y después? Sí, y después las Hermanas Azules. Las Hermanas Azules también. Sí. Súper.
Entonces Y fueron al estas final comunidades que... te atrajo esto. Y al final conocí la Fraternidad El Camino a través de 2 amigos míos que hicieron el Rescátame. Ya. Ahí entonces en un día yo fui, después de terminar el Rescátame, como todas las familias siempre van, después de un retiro, siempre van para poder recibir a su familia. Entonces ahí en ese momento yo fui para recibir a estos amigos míos. Claro. Ahí yo miré que había varias personas así, Sí, todas sí, de marrón, pero no sabía de qué se trataba. Claro, claro. Ahí luego me invitaron para una pastoral. Entonces yo fui para la pastoral, llevé algunas cosas también justamente para hacer mi aporte ahí. Llevamos pancho, preparamos y iba a ser la Navidad con los pobres. Entonces era muchísimo. Claro, Venían claro. personas hasta de Foz de Iguazú para trabajar con nosotros. Ahora decime, pues, ese medio tu portugués, es porque vos sos de Ciudad del Este, Gina. ¿O de yo dónde? creo que sí, por ser en la Bueno, frontera. vamos a darle por ahora el micrófono allá a Tatiana, vamos a escuchar un poco también a ver su testimonio, porque ¿cómo vos llegaste, Tatiana? Por medio de una amiga llegué a la fraternidad, ¿verdad? Era de una congregación redentorista, amaba mucho esa congregación y ahí fue que cuando yo conocí la pastoral de calle en Cateura con los niños, ahí fue que me cautivó mucho, ¿verdad? Siempre tuve una vida así de caridad para con los demás, ¿verdad? Ayudar a los más necesitados, eso era así, a lo que a mí me atraía mucho. Pero era así, tipo, no quería dejar la otra congregación para conocer esta nueva congregación. Claro, Entonces, claro. ahí yo me fui así en un retiro, ¿verdad? Que es el Rescátame, y ahí Jesús confirmó, ¿verdad? El lugar por medio de esos niños. Ahí donde fui a hacer esa experiencia, ¿verdad? Porque es un lugar donde se necesita mucho, se vive mucho de la pobreza, ¿verdad? Claro. Y como mi vida ya era así también, ¿verdad? Para con los demás, ahí fue donde más y me cautivó. Claro. Tatiana, y decime, ¿y vos ya hiciste también la experiencia en Brasil o todavía no? No. Pero vos también medio brasilero ahí. No. La influencia de las otras ya. Es la comunión que tenemos nomás, padre. Por eso digo, no, porque yo escucho ahí medio brasileriño. ¿Y ustedes, che? A ver, cuéntame por ustedes los jóvenes. ¿Ustedes también hablan medio brasilero también, vio? Oh, no, más o menos, vas a decir. Bueno, ¿qué es lo que hacen ustedes? No, eso era un chiste nomás, ¿verdad? Bueno, ¿cómo te conoció en la comunidad ahí? Bueno, y como les había comentado, yo conocí a través de este retiro y después vino la invitación de lo que es el Rescátame. Y yo no sabía qué era, como era un retiro más para mí en ese entonces yo me fui. Pero te metiste, vos me dijiste que ya estás casada, tenés tu familia, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y cómo? ¿Y tu esposo también se va contigo? Sí, está también caminando. O sea que es la familia. Sí, ¿Y siempre juntos. tienen etapas de formación también ustedes? Sí, dentro de la Juventud Camino tenemos etapas de formaciones. Ya. Y lo que también tenemos... ¿Y juventud hasta cuándo ustedes consideran? ¿Y después de casado también? Somos y jóvenes después siempre. de casados seguimos siendo jóvenes. Sí, ahí no quisiste decir, no, ya somos viejos, ¿verdad? No, igual hay personas un poco mayores que siguen dentro de la Juventud Camino. En realidad se le llama Juventud Camino, pero es la vocación que uno mismo tiene de ayudar con esa energía del joven a todas las actividades que engloba lo que es la fraternidad. Y vos, Carlos, ¿qué es lo que más te gusta de esta fraternidad, che? Y mira, padre, lo que más me gusta de esta fraternidad es justamente eso. Juventud Camino, no justamente porque ya seamos mayores o ya así. Nos centramos, y tiene ese nombre porque nos centramos y queremos trabajar más con lo que son la juventud. Ya por el simple hecho de que hoy en día el mundo es muy atrevido, muy peligroso, y te tira de una, y más es con los jóvenes, está atacando siempre con los jóvenes. Entonces lo que más me gusta es poder ayudar a estos jóvenes, a estos que alguna vez también me tocó vivir con amigos míos, que cuando yo estaba también ahí afuera de esta congregación, de esta fraternidad del camino, era totalmente otra vida. Una vez que estás en esta fraternidad es algo totalmente diferente. Che, en Roque Alonso ya se conoce ya la fraternidad, la gente, el barrio. No quería decir, pero gracias a la gran mayoría de jóvenes de Roque Alonso fue que pudimos atraer a más jóvenes de distintos puntos del país. ¿En serio? Sí, empezamos ya ahí porque
la Juventud Camino se basa en ministerios. Entiendo. Ahí está el ministerio de música, teatro, cocina, orden y sala. Se dividen por ministerios. Ya. Entonces, cuando ellos llegaron acá en Asunción, no había ministerios. Ah, ya. Entonces, lo que, como hace rato te comenté, padre, lo que la fraternidad se fue a hacer a Roca Alonso fue a conseguir un ministerio para que puedan seguir con este carisma, Ya. con este retiro que es el Rescátame. Claro. Entonces, lo que ellos hicieron fue ir a buscar este ministerio y de ahí atrajo a muchos jóvenes que hoy en día, algunos siguen, algunos no. Entonces, lo que a mí me agrada de esto es poder seguir ayudando y poder dar el testimonio de vida de hoy mío para con mis amigos y conocidos que tengo ya también ahí en la zona de María Roca Alonso y demás ciudades, Claro. ya, para que vean que Dios es capaz de todo y que vale la pena ser de Dios. Muy bien, gracias Carlos. Entonces, nosotros estamos aquí compartiendo con esta congregación incipiente dentro de nuestro país, que han comenzado aquí. Viene desde el Brasil, pero ya están más de 8 años, dice. También queremos agradecer siempre a nuestros auspiciantes, porque gracias a ellos podemos llegar hasta todas las familias del Paraguay, hasta todas las personas y sobre todo a los jóvenes. Con un jazmín en el pecho, fragancia de la caridad, sonrisa de amor, mi dulce Jesús, encuentro con Cristo altar, lucero del nuevo Carmelo, modelo de amor para amar, dar todo de mí, saturarme en ti, al servicio para los demás. Solo te pido amor para amar, todo te ofrezco por la humanidad. Pido amor para amar, todo te ofrezco por la humanidad. Grito de amor, presencia real, instrumento para evangelizar. Solo te pido amor para amar, Virgen María, estrella del mar. María Felicia, su ejemplo nos da, entrega, oración y santidad. De Chiquitunga del Paraguay. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñande Yarañe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Seguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Queridos amigos, estamos volviendo entonces con más Ñande Yarañe. Ñande Yarañe aquí, ¿verdad? Que es tan importante esto que nos dice. La presencia entonces del Arca de la Alianza le da un segundo aspecto. El templo era para reunirnos, para encontrarnos, porque Dios nos va a hablar ahí. Entonces nos vamos al templo. Pero aquí, ahora se nos presenta y se nos dice que el arca está en el templo. Pero recordemos que el arca es tan santo. Mira un poco, hasta te dice el hecho de mirarlo, el hecho, etcétera. Mataba, dicen, ¿verdad? Entonces tenía que tener el caporet, que decíamos que es entonces el que cubre la tapa. ¿Por qué? Por esa santidad. Bueno, esta es una forma de decir la santidad de Dios. Pero después también nos reuníamos y aquí está, ¿por qué está la tabla de la ley? O mejor dicho, el arca de la alianza donde está guardada la tabla de la ley, es decir, los mandamientos. Dios ya nos expresa principalmente a través de fenómenos naturales, de monguya, y entonces vos pensáis y decís, ay, yo me porté mal, hice bien o lo que sea, entonces Dios y entonces como que me llama desde adentro, desde lo luminoso, desde aquello que casi es una cosa fuera, y es luego, ¿verdad? Una cosa fuera de lo natural, porque cuando hay esas cosas, pues vos te sentís que estamos fuera de lo natural, no es lo normal, ¿verdad? Entonces, sin embargo, a través de un lugar, ahí está, el templo, Dios ahora se va a manifestar, ¿verdad? A través de un lugar construido por las manos humanas. ¿Se acuerdan que cada uno tenía que ponerse ladrillito? A pesar de que decíamos que pueda ser pecador o lo que sea, pero sin embargo está llamado, tiene que ir a la comunidad, hay que reunirse. Y esa construcción del templo lo tenemos que hacer todos juntos. Y entonces dice, ese lugar contiene el arca que está en el templo, el texto que regula la justicia en la vida cotidiana. Repito, texto que regula la vida humana, o mejor dicho, la justicia en la vida humana. Y claro, aquí pues está entonces, ¿Dios de qué te va a hablar? ¿Para qué te reúnes? A ver, socio, ¿cómo andamos en nuestra comunidad? Es como decir eso. Es como que Dios viene y nos pregunta, a ver, socio, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? ¿Amanecieron bien? Muy bien. Les quiero hacer una preguntita. Nos dice Dios, ¿verdad? Que nos encontramos ahí en el templo, todos juntos. Ahí está el arca de la ley. Ahí está sobre todo
dentro del arca están los mandamientos. Entonces, ¿sobre qué yo le voy a preguntar? Y le voy a decir, mira, aquí está, entonces, dice Dios, a ver, ese mandamiento. Si pongo un bate baiteco, a ver, porque es inducen, bate cobaina. Aquí todo lo que yo le escribí, le mandé por Moisés, etcétera, etcétera, me pedí tema. Ustedes me dijeron en el capítulo 20, yo me acuerdo muy bien, te va a decir, ¿verdad? El Señor, ahí, perdón, en el capítulo 24, ¿verdad? Yo recuerdo muy bien, te va a decir, que ustedes ratificaron esta alianza, todo lo que yo le di, ¿verdad? A Moisés. Moisés fue a comunicar al pueblo todas las palabras y prescripciones, y al pueblo que respondió, estamos decididos a poner en práctica todas las palabras que ha dicho el Señor. Entonces, querido pueblo, hoy en esta reunión de este día que yo les reúno es para evaluar, no robarás, no fornicarás, no adulterarás, no, etcétera, etcétera. Todo esto, honra a tu padre y a tu madre, no desearás, no codiciarás los bienes ajenos, bla, 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 bla. Y después también se acuerdan, después desde el 21 en adelante también teníamos todas esas prescripciones y reglas que nos puso hasta el capítulo 23, 31 también. Y es como que el Señor entonces comienza cada encuentro en ese templo. Yo vengo aquí en medio de ustedes, aquí me manifiesto y aquí les quiero escuchar. Y por eso les reúno. Pero les reúno, ¿saben qué? A todos les reúno, a todo el pueblo. ¿Por qué? Y porque justamente aquellos que tienen responsabilidad o una responsabilidad mayor son los primeros que tienen que escuchar eso y tienen que evaluar eso. Toda esa comunidad te eligió a vos y te puso como presidente, te puso como secretario, te puso como ministro, te puso como esto, como aquello, como director de orquesta. Y entonces ahora te está llamando, Dios mismo te está llamando, ¿verdad? Porque el pueblo les eligió, yo les dejé libre para que ustedes elijan, ¿verdad? Y se organicen. Pero ahora yo mismo les reúno aquí y quiero saber y quiero evaluar. Díganme. Y vos entonces tranquilamente no aparece nomás. Dere yo intendé. Andere José y voy. Ambaere vagina. Eso ya me huele a algo. Hey, más Dios. Dios el que está diciendo, no es yo. Dios el que dice. Ñande Yara la entonces Ñande Yara ahí, bueno, más de cosas socio. Y ella abomina la evaluación de todos estos mandamientos que yo le dije. El pueblo confió en vos, el pueblo te quiso, o vos le engañaste, o no sé qué cosa, pero el pueblo se puso contigo. Y ahora, a ustedes también, querido pueblo, ¿por qué quiero que estén todos? Porque yo también a ustedes, queridos pueblos, le quiero evaluar. ¿Por qué vos le elegiste? Porque también te dio un poco de coima, porque te hizo votar, porque te dio una platita, porque te dio ciertos privilegios. Entonces te evalúa también a vos. ¿Entendiste, pueblito? Entonces viste que necesitamos estar todos. Todos necesitamos escuchar a Dios. Todos necesitamos escuchar a Dios. ¿Hicieron o no hicieron? Entonces, ¿por qué ese país está ahí? ¿Por qué ese catequista está ahí? Ustedes lo eligieron, ustedes lo pusieron. ¿Verdaderamente está haciendo bien su servicio o no está haciendo bien? Vamos a evaluar. Yo no le voy a dar todavía una KPT y no le voy a sacar y no le voy a tirar de aquí, ¿verdad? Pero quiero que ustedes evalúen. Quiero que ustedes se den cuenta a ver cómo estamos caminando. Se dan cuenta que este capítulo es central. Este capítulo es mortal, ya es, o sea, mortal en el sentido que es fundamental. Parece que es medio caigüe porque te está hablando cómo tiene que ser el arca, qué tiene que ser el arca, no. Pero te está diciendo y te está mostrando justamente ahí al final, ustedes recuerdan muy bien cómo terminaba, dice, allí me encontraré contigo y desde allí, desde ese espacio que está en medio, entonces, ¿verdad? A través del arca, ¿verdad? En el templo, yo te comunicaré mis órdenes para que se las transmitas a los israelitas. Yo, dice Dios. Bueno, y usted le digo, pero entonces, ya entiende ponana. La palabra de Dios es demasiado exigente. La palabra de Dios es tan fuerte, pero tan linda. Dice luego el profeta, ¿verdad? Es filosa, tajante, ¿verdad? Como una espada que entra profundamente. Pero es ahí donde tiene que cortar bien, ¿verdad? Para que nosotros podamos responder mejor.
Y así concluimos por el día de hoy, queridos amigos. Volvemos mañana y les imparto ahora la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por